su micrófono. Bueno, jóvenes, vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Ya estos son los puntos finales del examen, ya les mandamos el trabajo. Claro, por favor, siempre vamos a poner atención. Aquí le pedimos favor a Cecia. ¿No está ya conectada Cecia? Parece que aún no. Hoy no está, Lick. Bueno, entonces vamos a delegarle ahí a Marvin que tome nota de los puntos que vamos a evaluar. Vean, pues hablar de la Dirección General de Trabajo es interesante. Aquí hay una definición. El problema de esta definición es que habla de todo lo relativo. Bueno, dice, vamos a leer. La Dirección General de Trabajo, como dependencia del Ministerio de Trabajo, tiene a su cargo desarrollar las relaciones laborales en cuanto al reconocimiento de la personalidad jurídica de las organizaciones sindicales y de todo lo que deviene su funcionamiento, administración del registro público de sindicatos, los programas electrónicos de actualización de libros de salarios y el registro de contratos individuales de trabajo. Todo contrato de trabajo, incluyendo la reforma que se tuvo con el marino mercante, que es el decreto 10/2022, fíjense que ahí si usted lee, dice que nada más que con tantos días de anticipación se debe enviar una copia al Ministerio de Trabajo, pero ese es el Ministerio General, ¿no? Realmente se envía a la Dirección General de Trabajo. Esta es la dependencia que tiene a su cargo la recepción de todos los contratos de trabajo, incluyendo los del marino mercante. Sus funciones: Acuerdo Ministerial 284/2012. Todas son valiosas, vamos a leer algunas nada más. Procedimientos de inscripción de personalidades y personalidades sindicales se realizan con la dirección departamental. Bueno, jóvenes, yo creo que sí logramos distinguir entre lo que es una personalidad jurídica y una personería jurídica. La personería nos estamos refiriendo directa y exclusivamente a los nombramientos de los miembros del comité ejecutivo. Vean, llevar a cabo con la estricta responsabilidad del director general de trabajo la revisión de las cuentas sindicales, así como aprobar los informes que rinde el departamento correspondiente en esta materia. Será también responsable de realizar las publicaciones conforme a la ley, recibir la copia que ordena la ley de todo contrato de trabajo que se realiza en la República de Guatemala y llevar el correspondiente registro. Eso realmente a él le corresponde. Faltó algo acá. También está en la Dirección General de Trabajo donde se inscriben, por favor, ven, los reglamentos interiores de trabajo. Esta dependencia, esta institución que le corresponde registrarlos. Aprobar un reglamento interior de trabajo le corresponde a la Inspección General de Trabajo, pero inscribirlo, llevar el registro, le corresponde precisamente a la Dirección General de Trabajo. Normativa. Bueno, ya hemos hablado del 2015-2012, que es el reglamento orgánico interno del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Sabemos que entre sus funciones sustantivas está la Dirección General de Trabajo. Esta dirección tiene tres grandes departamentos: el Departamento Nacional del Salario, Departamento de Registro Laboral y el Departamento de Protección al Trabajador. Veamos la primera, el Departamento Nacional del Salario. ¿Cuáles son sus funciones? Va a llevar a cabo las resoluciones de aprobación de forma de salario sistema computarizado. Todos los libros de salarios que habla el 102 del Código de Trabajo le corresponde a este departamento precisamente. Habilitar libros manuales, actualización de libros de salarios en su sistema electrónico, distribuir las tablas, evaluar todas las audiencias o las consultas salariales que se le hagan. El Departamento de Registro Laboral, este es el que más funciones tiene. Inscripción de la personalidad jurídica de los sindicatos, inscripción de la reforma de estatutos de sindicatos, inscripción de personerías jurídicas, inscripción del padrón de afiliados, inscripción de autoría de cuentas sindicales, inscripción, pregunta, examen. Como no está Cecia, le toca a Marvin Hernández. Sí, inscripción de resoluciones de homologación de pactos colectivos de condiciones de trabajo, inscripción del reglamento interior de trabajo,
Miren, estas dos le corresponden a la dirección. Acreditamiento de directivos sindicales, extensión de certificaciones de inscripciones existentes en el Departamento de Registro Laboral, recepción y registro de contratos individuales de trabajo, ya sea físicos, ahora solo electrónicos, informe y consulta remitidas a la Unidad de Acceso a la Información y autorización de credenciales. El Departamento de Protección al Trabajador, aprobación de personalidades jurídicas y autorización de documentos administrativos para el funcionamiento de relaciones sindicales. ¿Qué dice el Código de Trabajo al respecto? En el artículo 28 encontramos que los contratos de trabajo deben elaborarse en 3 ejemplares, pero un ejemplar hay que enviarlo al Ministerio de Trabajo. ¿A qué dependencia? A la Dirección General de Trabajo. Los contratos individuales, los contratos colectivos de trabajo. Esta es una figura que no se utiliza en Guatemala. Sin embargo, la ley prevé de que si existen, siempre se van a elaborar en 3 copias, y una le queda al patrón, una al trabajador, y la otra copia se envía precisamente a la Dirección General de Trabajo. Artículo 41. Certificación de del Código de Trabajo. Certificación de personería a los representantes del sindicato. A quien le corresponde extender estas certificaciones es a la Dirección General de Trabajo. Artículo 61. Obligaciones de los patronos. La autorización de talonarios para el cobro de cuotas ordinarias y extraordinarias le corresponde precisamente a la Dirección General de Trabajo. 141. En los trabajadores de trabajadores agrícolas y ganaderos, ustedes saben que intervienen intermediarios y estos intermediarios necesitan una carta poder. La copia de esa carta poder debe enviarse a la Dirección General de Trabajo. Autorización de copia de carta poder. 157. En el trabajo a domicilio, ya vimos el semestre pasado, vimos que se hay un libro especial. Ese libro está autorizado por la Dirección General de Trabajo. 218. Recepción, tramitación, autorización y registro de personas jurídicas de sindicatos los lleva esta dirección. Registro público de sindicatos, donde se instituyó el primer sindicato en Guatemala, reformas al acta constitutiva, certificación de requisitos del comité ejecutivo, autorización de libros, recepción de acta de disolución de un sindicato, nombramiento de junta liquidadora, requisitos para... Bueno, hasta ahí. Todos esos artículos, por favor, los leemos despacio en casa, ¿no? Nada más están viendo su contenido. Pero todo esto es función exactamente y atribuciones de la Dirección General de Trabajo. El 276. Vamos a ver, Rosina García, ¿estás por ahí? Bueno, Wilson. Sí, Lick, aquí estoy. Buenas noches, licenciado. ¿Quién tiene su código de trabajo, Rosina o Wilson? Lo leemos en el código de trabajo, ¿verdad, Lick? Sí, 276, por favor. Perfecto. Artículo 276. El Ministerio de Trabajo y Previsión Social tiene las siguientes dependencias. A. Departamento Administrativo de Trabajo, cuyo jefe debe ser guatemalteco, de los comprendidos en el artículo 6 de la Constitución y abogado de los tribunales especializados en asuntos de trabajo. Inciso B. Inspección General de Trabajo, cuyo título debe tener las mismas calidades señaladas en el inciso anterior. Inciso C. Comisión Nacional del Salario, integrado por los funcionarios que determine el respectivo reglamento. Inciso D. Y las demás que determine él o los reglamentos que dicten el organismo ejecutivo, mediante acuerdo emitido por conducto del expresado ministerio. Bueno,
Vean pues, aquí sí necesito, Marvin, que tomemos nota. Primero ahí se menciona el artículo 6 de la Constitución. Queremos decirle que ya no es el artículo 6, es el artículo 144 actualmente. El artículo 6 de la anterior Constitución, pero en la actual Constitución esos requisitos están en el 144. 2. Quitamos la parte donde dice Departamento Administrativo de Trabajo y ponemos actualmente la Dirección General de Trabajo. ¿Vamos? En la memoria de labores, veamos ahí, Rosina, si me puede leer lo que está ahí sobresaltado de amarillo. Sí. Autorización electrónica de libros de salarios a patrono por medio del sistema electrónico denominado Libro de Salarios Electrónicos. Registro de contratos individuales de trabajo por medio del sistema electrónico denominado RECIT. Registro de organizaciones sindicales, federaciones y confederaciones y toda la actividad sindical, tal como personerías jurídicas, pactos colectivos de condiciones de trabajo, padrones de afiliados, convenios colectivos y otros registros que los órganos jurisdiccionales determinen. Bueno, vean pues, aquí le dejé esto para que veamos qué hizo cada departamento de esta dirección en el 2023. El Departamento de Protección al Trabajador dice que autorizó 156 libros administrativos de sindicatos. Este mismo Departamento de Protección al Trabajador autorizó 108 talonarios de recibos contables a directivos de sindicatos. El Departamento Nacional del Salario dice que autorizó 3.002 libros de salarios electrónicos autorizados a entidades del sector privado, patronos o sus representantes. Y también dice que habilitó 3.823.975 folios, ¿sí?, de libros de salarios en habilitación electrónica. El Departamento de Registro Laboral, ¿sí? Esta sí quiero que la subrayes por ahí, Marvin. Dice que autorizó en el 2023 35 sindicatos. Los que se inscribieron en el año 2023, que hacer pregunta de examen, fueron 35 sindicatos. Inscripción de personería jurídica de organizaciones sindicales fueron 326. Inscripción de reformas de estatutos fueron 15. Inscripción de padrones de organizaciones sindicales fueron 211. Inscripción de resoluciones de homologación de pactos colectivos de condiciones de trabajo fueron 12. Inscripción de reglamentos interiores de trabajo, vean qué triste, 1 fue lo que se autorizó en el 2023. Registro electrónico de contratos individuales, se autorizaron 650,000 contratos de trabajo. Con eso pues terminaríamos lo que es la dirección. Aquí les dejo esto como referencia, que es el acuerdo ministerial 324/2019, que precisamente se refiere al instructivo para la presentación y registro en forma electrónica de los contratos individuales de trabajo. De este documento, Marvin, no va a venir ninguna pregunta, de este que estoy viendo ahorita, del acuerdo ministerial 324/2019. Está como referencia, no para que lo lean. Vamos a ver la Inspección General de Trabajo. Es interesante conocer la historia. Vean, dice que primero la Organización Internacional del Trabajo tenía 4 instrumentos que los consideró prioritarios. Sin embargo, en el año 2008 les dio otro calificativo y les dio precisamente el calificativo de convenios de gobernanza. Marvin, anotame, convenios de gobernanza. ¿Y cuáles son estos? El 81 sobre la inspección de trabajo, el 122 sobre política de empleo, 129 sobre la inscripción de trabajo en la agricultura y 144 sobre la consulta tripartita. Esto es importante porque va a ser pregunta de examen, que estos sobre el 81 y el 129 precisamente son convenios de gobernanza. La historia. Vean, en 1812 el Parlamento británico dice: señores, vamos a aprobar una ley para preservar la moralidad de los aprendices. Pues esto, lo que dijeron, bueno, necesitamos ver, fiscalizar que se ejecuten las normas
planteadas en esta ley. Entonces crearon comités voluntarios formados por personas notables. ¿Qué querían ver? En ese entonces únicamente miraban los términos de seguridad, salud y bienestar. 1883, siempre el gobierno británico dice que por primera vez en la historia se nombran los primeros 4 inspectores de trabajo. Por supuesto, tenían que verificar las jornadas extensas de trabajo y el trabajo relativo a niños y mujeres. Posteriormente, estos 4 inspectores los convirtieron en funcionarios públicos. Y todo esto va a ser aquí, y voy a preguntas, este párrafo de la historia, por lo menos lo leí. 1890, conferencia en Berlín. Los países representados adoptaron las primeras normas destinadas a regular los servicios de inspección. Vean, fue mucho antes de 1919, donde el Tratado de Versalles ya habló del servicio de inspección para garantizar la aplicación de las leyes. Entonces podemos decir que en 1890 aparece en la Conferencia de Berlín las primeras normas destinadas a regular los servicios de inspección. La Organización Internacional del Trabajo, por supuesto, ya establece en su primera sesión, la Conferencia Internacional del Trabajo, ya estableció precisamente crear los sistemas de inspección en fábricas y creación de una entidad pública que se encargara de la obligación de salvaguardar la salud de los trabajadores. Y pues de ahí están donde se fueron hasta los principios generales de la Inspección General de Trabajo. ¿Sí? Su definición, por favor, ¿quién me apoya ahí? Para que lea estas 2 definiciones. Vamos, por favor. Yoli, ¿puedo leer la primera? Bueno. Según Guillermo Cabanellas, es un servicio oficial administrativo encargado de velar por el cabal cumplimiento y proponer las normas de las leyes y reglamentaciones laborales, con la finalidad de prestaciones más seguras, higiénicas, estables, adecuadas a los deberes y derechos recíprocos de las partes y ajustadas al interés público de la producción y el equilibrio social. Bueno. La otra, por favor. Ok. Según Manuel Osorio, es el organismo administrativo que, dependiente de la autoridad de aplicación, tiene a su cargo la fiscalización del cumplimiento de la legislación laboral y la imposición de sanciones para los casos de infracción de ella. Llámese también Policía del Trabajo. Bueno, si yo le pregunto qué institución del Ministerio de Trabajo se le considera Policía de Trabajo, estamos hablando de la Inspección General de Trabajo. Su normativa la vamos a ver desde 3 puntos de vista. Organización Internacional del Trabajo, Acuerdo Normativo 215 y el Código de Trabajo. Veamos lo primero, lo que hemos hablado. 2 convenios de gobernanza, el convenio 81 y el 129. Son convenios ratificados por Guatemala. Recomendación número 81 y recomendación número 133 de la Organización Internacional del Trabajo y el protocolo número 81 relativo al convenio de la Inspección de Trabajo 1947. Convenios. Bueno, vamos a ver algo del convenio 81 y el 129. Vamos a ver lo más importante del 81. Vamos a pedirnos ahí favor. Vamos a ver, Padilla, léeme lo que está en el artículo número 3. Está bien, Vic. Artículo número 3. Dice, el sistema de inspección estará encargado de velar por el cumplimiento de las disposiciones legales relativas a las condiciones de trabajo y a la protección de los trabajadores en el ejercicio de su profesión, tales como las disposiciones sobre horas de trabajo, salarios, seguridad, higiene y bienestar, empleo de menores y demás disposiciones afines, en la medida en que los inspectores de trabajo estén encargados de velar por el cumplimiento de dichas disposiciones, de facilitar información técnica y asesorar a los empleadores y a los trabajadores sobre la manera más efectiva de cumplir las disposiciones legales. C. Poner en conocimiento a la autoridad competente
las deficiencias o los abusos que no estén específicamente cubiertos por las disposiciones legales existentes. Bueno, veamos qué dice el 6 y el 7. Vamos siempre por allá. Está bien. El artículo 6 y 7. Sí. Artículo 6. El personal de inspección deberá estar compuesto de funcionarios públicos cuya situación jurídica y cuyas condiciones de servicio les garanticen la estabilidad en su empleo y los independicen de los cambios de gobierno y de cualquier influencia exterior indebida. Artículo 7. Número 1. A. Reserva de las condiciones a las que la legislación nacional sujete la contratación de funcionarios públicos. Los inspectores de trabajo serán contratados tomándose únicamente en cuenta las actitudes del candidato para el desempeño de sus funciones. Número 2. Las autoridades competentes determinarán la forma de comprobar esas aptitudes. Número 3. Los inspectores de trabajo deberán recibir formación adecuada para el desempeño de sus funciones. Fíjense que este convenio 81 está ratificado por Guatemala y es ley profesional. Las mujeres y los hombres serán igualmente elegibles para formar parte del personal de la inspección. Y cuando fuera necesario se asignarán funciones especiales a inspectores o inspectoras respectivamente. Artículo 9. La colaboración de peritos y técnicos debidamente calificados, entre los que fueron especialistas en medicina, ingeniería, electricidad y química en servicio de la inspección. O sea, para que se lleve a cabo un mejor trabajo, ellos pueden hacerse valer precisamente este tipo de colaboradores para que ejecutar de mejor forma su trabajo. Artículo 10. El número de inspectores de trabajo será suficiente. Es un problema que tiene Guatemala serio. Sin embargo, pues nosotros tenemos la obligación de cumplir con uno de los artículos de enviar un informe anual precisamente a una de las dependencias del Ministerio, de la Organización Internacional del Trabajo. Artículo 12. Vamos a pedirle, por favor, ¿quién nos ayuda ahí? Buenas tardes. Buenas tardes, Oscar. Sí, artículo 12. 1. Los inspectores del trabajo que acrediten debidamente su identidad estarán autorizados. A. Para entrar libremente y sin previa notificación a cualquier hora del día o de la noche, en todo establecimiento sujeto a inspección. B. Para entrar de día en cualquier lugar cuando tengan un motivo razonable para suponer que está sujeto a inspección. Y C. Para proceder a cualquier prueba, investigación o examen que consideren necesario para cerciorarse de que las disposiciones legales se observan estrictamente y en particular. Y para interrogar solos o ante testigos al empleador o al personal de la empresa sobre cualquier asunto relativo a la aplicación de las disposiciones legales. Para exigir la presentación de libros, registros u otros documentos que la legislación nacional relativa a las condiciones con las disposiciones legales y para obtener copias o extractos de los mismos. Para requerir la colocación de los avisos que exijan las disposiciones legales. Para tomar o sacar muestras de sustancias o materiales utilizados o manipulados en el establecimiento, con el propósito de analizarlos siempre que se notifique al empleador o a su representante que las sustancias o los materiales han sido tomados o sacados con dicho propósito. 2. Al efectuar una visita de inspección, el inspector deberá notificar su presencia al empleador o a su representante, a menos que se considere que dicha notificación pueda perjudicar el éxito de sus funciones. Bueno, vean qué interesante. Cuando leamos un artículo que tenemos en el Código de Trabajo, nos damos cuenta que son similares. Allá lo único que nos sabe es que con los libros contables sí necesita autorización judicial. Pero aquí lo más valioso es, esta es parte de la legislación guatemalteca. Es más, es parte de las garantías mínimas, de los derechos mínimos de la clase trabajadora, porque así lo leímos, lo establece precisamente en nuestra legislación laboral guatemalteca y lo vimos el semestre pasado.
Entonces, es interesante, solo únicamente cuando veamos aquello que ya en nuestro código señala que los libros contables tienen de ser autorizados por orden judicial. Vean, dice que los inspectores en el 13 están facultados para tomar todas las medidas, por ejemplo, su posición de funcionario que le ahora esta disposición legal le permiten a ellos precisamente para evitar cualquier riesgo a la salud y seguridad de los trabajadores, pueden tomar cualquier medida en la estilización y desmontaje de los métodos de trabajo. Artículo número 15. Los inspectores de trabajo están obligados, so penas. Me gustaría que lo leyera alguien esto porque es la responsabilidad que ellos tienen. Vean lo que dice este artículo, se lo voy a no vamos a ver. Vean, pues este artículo lo que dice es de que usted como inspector de trabajo puede conocer secretos comerciales o fabricación o métodos de producción. Y siendo inspector no puede usted precisamente comentar este tipo de secretos. Y aun cuando haya dejado el cargo de inspector, tampoco lo puede hacer, porque tiene definitivamente responsabilidades tanto civiles como penales. 2. Cuando en el segundo párrafo, los inspectores de trabajo deberán considerar absolutamente confidencial el origen de cualquier queja. Si Rosina llama a la inspección de trabajo ahora al teléfono que nosotros estamos promocionando, entonces ellos definitivamente no tienen por qué decir que fue Rosina la que, porque dice, se considera absolutamente confidencial el origen de cualquier queja que les dé a conocer un defecto o una infracción de las disposiciones legales. Y no manifestarán al patrono o su representante que la visita de la inspección se ha efectuado por haber recibido una queja. No es lo primero que hacen, pero hay una prohibición precisamente para poderlo hacer. Artículo número 20. Este es el bendito informe que yo les digo. Por eso es que ustedes ven que todos los años el informe que se presenta por parte del Ministerio de Trabajo a la Oficina Internacional del Trabajo es sumamente valioso. Artículo número 20. Esta es parte de la legislación guatemalteca. Este convenio 81 está ratificado por Guatemala. La autoridad central de la inspección publicará un informe anual de carácter general sobre la labor de los servicios de inspección que estén bajo su control. Estos informes se publicarán dentro de un plazo razonable que en ningún caso podrá exceder de 12 meses de la terminación del año a que se refiere. Se remitirán copias de los informes anuales al director general de la Oficina Internacional del Trabajo dentro del periodo razonable después de su publicación, en ningún caso podrá exceder de 3 meses. Bien, esta es una obligación que tenemos como Estado de Guatemala, precisamente informar. Artículo 21. ¿De qué debe tratar ese informe? Estadísticas de los clientes sujetos a inspección y número de trabajadores empleados en dichos establecimientos. Estadísticas sobre visitas de inspección, de infracciones cometidas y sanciones impuestas, accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Veamos qué es una disposición legal. Según este convenio dice, además de la legislación, de toda la legislación laboral guatemalteca, incluyendo los convenios ratificados por Guatemala, también se consideran disposiciones legales los laudos arbitrales, o sea, las sentencias colectivas. Y en Guatemala no se practica, pero en otros países sí. Y también los contratos colectivos. Se les confiere fuerza de ley. Se les da la calidad de ley. Ustedes saben que en Guatemala los pactos colectivos de condiciones de trabajo es una ley profesional. Ustedes saben que los convenios en cada empresa, en cada institución, se consideran parte de la legislación laboral, parte de una disposición legal. Se recuerdan que usa el artículo 43 de la Ley de Amparo. Toda la doctrina y jurisprudencia creada por la Corte de Constitucionalidad es parte de la legislación laboral guatemalteca. Es importante que ustedes estén en clase porque, por ejemplo, estamos subrayando lo que más nos conviene, lo que nos interesa para el examen. Veamos el 129, es muy parecido. Pues vamos al ingreso aquí a ver. Bueno,
Le vamos a dar lectura siempre a lo más importante. Lo que está subrayado, lo que estamos leyendo es para efectos de examen. Todo el material que le sirve a usted precisamente para tantas cosas. Veamos sí. Necesito que Oscar, léeme el artículo número 1. Y Padilla, no sé si tenés tu código de trabajo o quien tenga el código de trabajo, que me lea el artículo 138, por favor. Artículo 1, ¿verdad? Sí, el que está ahí. Dice, empresa agrícola significa las empresas o parte de empresas que se dedican a cultivos, cría de ganado, silvicultura, horticultura, transformación primaria de productos agrícolas por el mismo productor o cualquier otra forma de actividad agrícola. Vamos, alguien que tenga el 138. Aquí el 138. Sí, por favor. Ok. Dice artículo 138. Trabajadores campesinos son los peones, mozos, jornaleros, ganaderos, cuadrilleros y otros análogos que realizan en una empresa agrícola o ganadera los trabajos propios y habituales de esta. La definición anterior no comprende a los contadores ni a los demás trabajadores intelectuales que pertenezcan al personal administrativo de una empresa agrícola o ganadera. Vean, pues, ¿por qué porque vean, pues, esta es parte de la legislación legal guatemalteca. Nuestro código de trabajo, cuando habla del trabajo agrícola y ganadera, es una información mínima. Debemos de ampliar nuestro conocimiento nosotros, por ejemplo, en este caso, este convenio ratificado por Guatemala, que incluye la silvicultura y la horticultura y la transformación primaria de productos agrícolas. Y por supuesto, el fortalecer los inspectores de trabajo en la agricultura sería sumamente valioso. Eso evitaría el abuso que actualmente se tiene en Guatemala, donde ya le están pagando por medida, por metro cúbico. Es increíble, por tonelada, donde ya quieren que el campesino ya está otorgue factura, cuando no, nuestra legislación es clara y precisa, que ellos son considerados trabajadores campesinos y por tanto, pues la inspección debería de proporcionar de la mejor forma una fiscalización más concreta en ese término de la agricultura nuestra y el campo. Determinar la línea de demarcación entre la agricultura por una parte, la industria y el comercio, por otra, en forma tal que ninguna empresa agrícola quede al margen del Sistema Nacional de Inspección. Es una normativa de carácter internacional. Vamos con el número 4. ¿Quién nos lee? Artículo 4. Yolik. Por favor. Artículo 4. El sistema de inspección del trabajo en agricultura se aplicará a las empresas agrícolas que ocupen trabajadores asalariados o aprendices, cualesquiera que sean la forma de su remuneración y la índole, forma o duración de su contrato de trabajo. Bueno, fíjense, pues, todo esto es interesante porque que ocupen trabajadores asalariados, lo que le está indicando en el campo guatemalteco, en el agro guatemalteco, en el trabajo agrícola y ganadero en Guatemala. Están tratando de modificar las condiciones, están simulando los contratos de trabajo. Pero hay un convenio internacional que se tiene que ratificar, que ya está ratificado, que es parte de la legislación laboral guatemalteca. Pero, por eso ellos, como saben que hay un convenio internacional que habla empresas agrícolas que ocupen trabajadores asalariados o aprendices. Ese es uno de los problemas que vamos a encontrar. Bueno, el artículo número 5 dice que además la inspección debe extenderse en el trabajo de la agricultura y tiene que ver otras categorías. Aparte de las definiciones que tenemos del 138 y creo que fue el número del artículo 1 de este convenio 129, también dice, señores, es necesario que los Estados miembros, incluyendo por supuesto Guatemala, vean también el tema de la tierra que está arrendada, ¿sí? Que no empleen mano de obra externa, sino mano de obra local. Hay que legislar sobre eso. Sobre los aparceros, creo que esta palabra la relacionaba, yo me recuerdo que se relaciona un poco con que, por ejemplo,
se han dado cuenta que hay lugares donde todavía se hace la práctica que Ronnie es el dueño del terreno y a Ortiz le dice, mire Ronnie, deme su terreno, voy a sembrar yo maíz, frijol y de la cosecha, pues yo le voy a dar un 40%, un 50%. Ronnie no va a hacer absolutamente nada, sino que va a trabajar, pero entonces también este convenio dice, Guatemala, por favor, regule los derechos y obligaciones laborales en ese tipo de contratos y categorías similares. Personas que participen en empresa económica colectiva, vean los miembros de las cooperativas. También está ordenando el artículo 5 que debe de extenderse a esa clase precisamente el trabajo agrícola y todo miembro de la familia productor como lo define la legislación. También tenemos el trabajo de la familia. El artículo número 6 dice que el sistema de inspección del trabajo en la agricultura estará encargado de velar por el cumplimiento de las posiciones legales. ¿Qué tiene que ir a verificar como prioridad? Aparte que tiene un protocolo, horas de trabajo, salarios, descanso semanal, vacaciones, seguridad, higiene, bienestar, empleo de mujeres y menores. Se recuerdan como una queja precisamente que se dio de niños que estaban siendo utilizados en el agro guatemalteco, especialmente en la producción de café, que al final pues, no tuvimos noticias cómo terminó. Vamos al artículo número 8. Lo que está en pantalla. Leo yo, Lic. Por favor, Adela. Artículo 8. El personal de la Inspección de Trabajo en la Agricultura deberá estar compuesto de funcionarios públicos cuya situación jurídica y condiciones de servicio les garanticen estabilidad en el empleo e independencia en los cambios de gobierno y de cualquier influencia externa indebida. ¿Continúo? Espérate, vamos a ver. Yo creo que ahí estamos bien, ¿no? El número 9. A reserva de las condiciones de contratación que la legislación nacional establezca para los funcionarios públicos en la contratación de inspectores de trabajo en la agricultura, se debe tener en cuenta únicamente las aptitudes del candidato para el desempeño de sus funciones. Los inspectores en la agricultura deben recibir una formación adecuada. Mujeres y hombres pueden ser libremente elegibles. Artículo 14. Veamos. Deberán tomarse medidas a fin de asegurar que el número de inspectores de trabajo en la agricultura sea suficiente para asegurar el cumplimiento efectivo de las funciones al servicio de la inspección y sea terminado teniendo en cuenta el número, naturaleza, importancia y situación de la empresa agrícola sujeta a esa inspección, el número y categoría de las personas que trabajan en tales empresas, el número y complejidad de presiones legales para cuya aplicación debe velarse. Y es que vean que aquí todavía estamos en deuda porque muy poco se ha legislado, por ejemplo, con el cultivo de la palma africana y otros productos, muy poco en materia laboral. Los inspectores de trabajo no podrán entrar en el domicilio privado del productor, sino con el consentimiento del productor o una autorización especial. Esto es importante porque vean, en Guatemala, hoy pues ya el agro ha cambiado en nosotros. El trabajo agrícola y ganadero ha cambiado muchísimo en Guatemala. Antes se recuerda que estaba la famosa casa patronal y ahí funcionaban las oficinas. Entonces prácticamente les limitaban ese derecho a la inspección de poder verificar y fiscalizar. Y pues lo que dice este convenio es que debe ser con el consentimiento y con la autorización del juez. ¿Sí? Vamos a que es el 19, Adela. Adela de León. Acá estoy, licenciado, perdón, es que se cortó. Artículo 19. 1. Deberán notificarse a la Inspección del Trabajo en la agricultura, en los casos y en la forma que determine la legislación nacional, los accidentes del trabajo y los casos de enfermedad profesional que ocurran en el sector agrícola. 2. En la medida de lo posible, los inspectores de trabajo participarán en toda investigación en el lugar en donde hayan ocurrido, sobre las causas de los accidentes de trabajo y de los casos de enfermedad profesional más grave, y particularmente de aquellos que hayan tenido consecuencias mortales u ocasionado varias víctimas.
Vamos a, nada más estamos ahí para los que están grabando, a que nos quede esa información. De este convenio, esto es lo más interesante, lo que vamos a preguntar, ¿sí? Tal vez sí, pero no lo tomamos en cuenta nosotros. Vean, en 35 lo que dice la versión inglesa y francesa del texto de este convenio son igualmente auténticas, pero no vamos, creo que no vamos a entrar ahí. Vean, el acuerdo gubernativo 215-2012, que es el reglamento orgánico interno del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, habla de la estructura. Ustedes saben que la inspección tiene funciones sustantivas. Aquí están las dependencias, que por cierto, ya algunas tienen modificación, pero todavía no existe una disposición legal que diga que ya las modificaron. La inspección, de conformidad con la normativa vigente actual, tiene una Secretaría General, una asesoría jurídica, una subinspección de conciliaciones, la otra de visitadurías, una sección de notificaciones, una de consultas laborales y el Departamento de Procesos Judiciales. Que ahora ahí, pues ustedes saben que están llevando a cabo lo que vieron con el liceo Alan, que son las sanciones por faltas de trabajo y previsión social. El Código de Trabajo. En realidad leímos el 276, ¿sí? La leímos lectura, no vamos a repetir. Pero vean, aquí lo interesante es que quedamos de que usted debe anotar que para ser inspector general de trabajo se requiere ser precisamente guatemalteco, comprendido en el artículo 144 de la Constitución Política de la República de Guatemala, porque el Código sigue hablando del artículo 6 de la anterior Constitución, ¿sí? Esa casi seguro va a ser una pregunta de examen, ¿sí? Vamos a ver algunos artículos. Se recuerdan que les dije que únicamente en el 2023 un reglamento interior de trabajo se había inscrito. ¿Dónde? En la Dirección General de Trabajo. Pero ¿a quién le corresponde aprobarlo? Le corresponde a la Inspección General de Trabajo. Veamos qué es el artículo 59, el que está en pantalla. Lo leo. Por favor. Artículo 59. Todo reglamento interior de trabajo debe ser aprobado previamente por la Inspección General de Trabajo. Debe ser puesto en conocimiento de los trabajadores con 15 días de anticipación a la fecha en que va a comenzar a regir. Debe imprimirse en caracteres fácilmente legibles y se ha de tener constantemente colocado por lo menos en 2 de los sitios más visibles del lugar de trabajo, o en su defecto ha de suministrarse impreso en un folleto a todos los trabajadores de la empresa de que se trate. Las disposiciones que contiene el párrafo anterior deben observarse también para toda modificación o derogatoria que haga el patrono del reglamento interior de trabajo. Bueno, entonces estamos claros de que se inscribe en la Dirección General de Trabajo, pero lo aprueba la Inspección General de Trabajo. Veamos sobre la suspensión. Adela, léete el 73. Con gusto, licenciado. Artículo 73. La suspensión colectiva, parcial o total, surte efecto. A. En caso de huelga o de paro, desde el día que una u otra se lleven a cabo, siempre que éste ocurra dentro de los términos que establece este código. Y B. En los demás casos, desde que concluya el día del hecho que haya dado origen, siempre que el patrono inicie antes de la Inspección General de Trabajo la comprobación plena de la causa en que se funda, dentro de los 3 días posteriores al ya mencionado. Si la Inspección General de Trabajo llega a la conclusión de que no existe la causa alegada o de que la suspensión es injustificada, debe declarar sin lugar la solicitud a efecto de que los trabajadores puedan ejercitar su facultad de dar por concluidos sus contratos con responsabilidad para el patrono. Vean qué interesante. Primero, el patrono tiene que hacer un trámite ante la inspección cuando decide hacer un paro. Pero, ¿qué resulta si después la inspección lo considera que no cumple con los requisitos de ley? ¿Sí? Entonces, también queda facultado para que los trabajadores nos demos por despedidos con la responsabilidad para el patrón.
Este es interesante. Resulta que nos fuimos a la huelga, nos fuimos al paro. Y ya terminó y es necesario que los trabajadores retornen a trabajar. Acá dice que entonces va a contarse exactamente porque el patrón no va a tener tiempo para podernos despedir. Pero a partir de cuándo va a correr la notificación, aquí lo vamos a ver. Adela, por favor, el 75. Con gusto. Artículo 75. La reanudación de los trabajos debe ser notificada a la Inspección General de Trabajo por el patrono para el solo efecto de tener por terminados sin necesidad de declaratoria expresa y sin responsabilidad para las partes. Los contratos de los trabajos que no comparezcan dentro de los 15 días siguientes a aquel en que dicha inspección recibió el respectivo aviso escrito, la Inspección General de Trabajo debe encargarse de informar la reanudación de los trabajos a los trabajadores. Y para facilitar su labor al patrono debe de dar todos los datos pertinentes que se le pidan. Si por cualquier motivo la inspección no logra localizar dentro del tercero día, contado desde que se recibió todos los datos a que se alude en el párrafo anterior, a uno o varios trabajadores debe notificar a los interesados la reanudación de los trabajos por medio de un aviso que se ha de publicar por 3 veces consecutivas en el diario oficial y en otro de propiedad particular que sea de los de mayor circulación en el territorio de la República. En este caso, el término de 15 días corre para dichos trabajadores a partir del día en que se hizo la primera publicación. Licenciado, o sea que ahí no lo llama uno al patrono para regresar, sino la inspección. Lo que pasa es de que lo primero es de que debería ser voluntario, ¿no? Pero cuando no tratan de localizar por el derecho que tenemos los trabajadores, entonces interviene la inspección y lo hace precisamente el procedimiento que está establecido acá. Pero como norma general, nosotros tenemos la obligación de hacerlo. Pero puede ser que yo te digo que por algún motivo no localicen a un trabajador y para que no pierda su derecho, la inspección tiene la obligación de hacer estas publicaciones y ver de qué manera lo localiza. Autorización para elaborar días de asueto y descanso. Fíjense que el patrón a usted le puede decir, bueno, si está en el reglamento no hay ninguna pena, pero la vía del reglamento no hablan que usted puede trabajar el día de descanso, el día de asueto. ¿Qué es lo que dice el patrón? No se lo voy a pagar. Pero veamos qué dice la ley. La ley dice que se lo va a pagar, debe ser extraordinario. 2, o lo más valioso. Tiene que ser a criterio de la Inspección General de Trabajo. Una vez el criterio sea de que Ronnie Aníbal trabaje los días de asueto, trabaje el día de descanso semanal que le corresponde, el patrón no tiene derecho a pagarle o computarle el trabajo como extraordinario. Eso es valioso, ¿eh? Eso es valioso. Entonces, leámoslo por favor. Vamos a pedirle a Adela, 128. Gracias, licenciado. Artículo 128. En las empresas en las que se ejecuten trabajos de naturaleza muy especial o de índole continua, según determinación que debe hacer el reglamento o en casos concretos muy calificados, según determinación de la Inspección General de Trabajo. Se pueden trabajar durante los días de asueto o descanso semanal, pero en estos supuestos el trabajador tiene derecho a que sin perjuicio del salario que por tal asueto o descanso semanal se le cancele el tiempo trabajado computándosele como trabajo extraordinario. Licenciado, pero este es cuando le pagan a uno como día y medio. Sí. O esa parte. Sí. Como que fuera, te suben un porcentaje nada más, ¿no? No es el doble. Sí, que es como día y medio. El único caso que la legislación reconoce el doble es precisamente cuando se da en una huelga. Ha sido declarada legal, pero las funciones que uno tiene en la empresa no le permiten abandonar el trabajo, ¿sí? En ese momento lo que la ley dice es que efectivamente nos corresponde el doble salario, porque todos están huelgando, la huelga fue declarada legal, o sea, todo está dentro del marco legal, pero nosotros por la actividad que tenemos o ejecutamos en la empresa, no podemos paralizar, seguimos trabajando. Es el único caso donde la ley dice que doble salario.
Y a veces nos confundimos porque creo que si en el trabajo a domicilio habla también de un doble salario, pero es una indemnización, ¿sí? No es un salario como tal, sino es una indemnización equivalente. Dice equivalente. No, en el caso de la huelga sí es el doble salario. Autorización para actuar como representante o intermediario del patrono en el trabajo agrícola y ganadero. Fíjense que esto es importante porque dos casos, bueno, quiero decirles de que todos los que reclutan, todos los intermediarios, todos los que actúan como representantes de los patronos en el agro, en la parte agrícola y ganadera, deben de tener una carta poder. Y esa carta poder debe tener un visto bueno, una autorización de la Inspección General de Trabajo. Y también va a ser preguntita de examen, ya que está Cecia, que la note. Fíjense, quien autoriza esta carta poder es la Inspección General de Trabajo, pero donde se registra una copia es en la Dirección General de Trabajo. Tomamos nota de eso, por favor, ¿eh? Aquí llevamos los dos artículos. Veamos entonces, prohibición del trabajo a las mujeres y menores de edad. Fíjense que lo vamos a leer porque me interesa, bueno, vamos a ver, por supuesto, quien debe establecer qué lugar es peligroso e insalubre es la Inspección General de Trabajo, si no hay reglamento. Pero me interesa el último, como estamos hablando que son 15 años, entonces vean, es prohibido contratar a menores de 15 años. Pero vamos que dice el 148. Vamos a pedirle favor a quién más nos ayuda. Marilyn. Sí, claro, licenciado. Vale, el 148. El artículo completo, ¿verdad? Sí. Ok. Artículo 148. Se prohíbe, inciso A, el trabajo en lugares insalubres y peligrosos para varones, mujeres y menores de edad, según la determinación que de unos y otros debe hacerse el reglamento o en su defecto la Inspección General de Trabajo. B, suprimido. C, el trabajo nocturno y la jornada extraordinaria de los menores de edad. Inciso D, el trabajo diurno de los menores de edad en cantidad u otros establecimientos análogos en que se expendan bebidas alcohólicas destinadas al consumo inmediato. Y, insisto, E, el trabajo de los menores de 14 años. Que estamos hablando que son 15, ¿va? Ya estamos bien claros en eso. Vean, pues lo interesante, bueno, primero, si no está en el reglamento, le corresponde ver qué lugar es insalubre y peligroso a la Inspección General de Trabajo. Lo que sí tenemos que estar bien claros es que está prohibido el trabajo nocturno y jornada extraordinaria de los menores de edad. 2, el inciso B, contratar menores de 15 años está prohibido en Guatemala. Prohibido. O sea, no se trata, tal vez, fíjense que el 150, creo que es el 151, habla de que en extrema pobreza podrían autorizar, ahora ya no. De hecho, ese artículo hay que expulsarlo del reglamento jurídico, ¿sí? Vamos a la autorización para ofertas de empleo. Belinda Melanie Barrios. Léete el primer párrafo nada más. Barrios. ¿Le ayudo yo? ¿De qué artículo? Perdón. El 151, primer párrafo. Ah, 151, muy bien. Se prohíbe a los patronos anunciar por cualquier medio sus ofertas de empleo, especificando como requisito para llenar las plazas el sexo, raza, etnia y estado civil de la persona, excepto que por la naturaleza propia del empleo. Este requiera de una persona con determinadas características. En este caso, el patrono deberá solicitar autorización ante la Inspección General de Trabajo y la Oficina Nacional de la Mujer. Bueno, vean qué interesante, porque estos los que estuvieron conmigo saben que no hay ningún problema, lo estudiamos mucho y venía mucho en las preguntas de examen. Pero para los que no estuvieron con nosotros, no podemos nosotros andar ofreciendo plazas
diciendo que necesitamos una de sexo femenino, masculino. No podemos decir que requeremos de tal edad a tal edad. No lo podemos hacer, ¿sí? Porque estaríamos discriminando, o que sean solteras o sean casadas. No, ahí podríamos tener consecuencias de sanciones por discriminación. Lo importante acá es que si hay una opción, si se necesitan, si se requiere una persona con determinadas características, obligadamente tenemos que acudir a la Inspección General de Trabajo de la Oficina Nacional de la Mujer para solicitar que podamos ofrecer esa oferta de trabajo. Por eso usted ve ahora muy poco, ¿eh? Todavía siguen algunos equivocados ahí con rótulos de necesito señorita de 18 a 25 años, o que necesito mujer soltera. Eso ya nos lo permite la ley, no, salvo que tenga esta autorización. Es complicado tenerla, no crean que es nada fácil, ¿sí? Prohibición de la mujer trabajadora, ¿sí? Vean, esto es lo que señala aquí donde participa la inspección, es lo siguiente. Karina Maribel Cruz García trabaja en una empresa, llega el momento de su estado de embarazo y ella se va a su presa y a su pozo sus 84 días que establece la ley. Pero resulta que Karina Maribel se va a trabajar en una empresa de Ronnie. Dice, Ronnie, me trabajo estos días porque pues, yo estoy en reposo, pero tengo fuerzas para trabajar y comer. Si el patrón no se llega a enterar y la denuncia, va a tener consecuencias muy graves, ¿sí? Muy graves. Y vean, lo puede denunciar ante el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social o bien a la Inspección General de Trabajo. Por eso se tiene pues, el pago del salario durante los días de descanso anteriores y posteriores al parto se subordina al reposo de la trabajadora. Se subordina, o sea, lo que quiere decir es, señora, usted tiene que descansar. No descansar, bueno, sí descansar. Usted tiene que hacer ese reposo. Es por prescripción médica, es por disposición de la ley que usted los tiene que descansar. Y debe suspendérsele si el Instituto Guatemalteco, o sea, resulta que cuando tenemos que Karina está trabajando, ese pago te lo van a suspender, sí, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Inclusive, pues, si acuden a la inspección, te van a suspender el salario y puedes tener otro tipo de consecuencias, posiblemente una falta grave al trabajo y hasta poder iniciar el proceso de destitución. Veamos esto de las guarderías. ¿Se recuerdan que hemos estado hablando nosotros, amigos de la lactancia materna? Qué bonito se ve. Lo que queríamos tratar es modificar el artículo 155. Eso nos serviría muchísimo. Y no está la hora, bueno, está bien, pero no estamos en contra de que se esté certificando, que se le otorgue un certificado a aquellas instituciones, a aquellas empresas que están precisamente colaborando con un espacio físico, precisamente para la lactancia materna. No es de felicitar, pero deberíamos de cumplir el 155. Lastimosamente la última parte vota todo el artículo, de acuerdo a las posibilidades económicas del patrón. Y 2, vean la importancia de la inspección. Bueno, ya dijeron que no hay posibilidades económicas, pero todavía falta el criterio de la Inspección General de Trabajo. Por eso, con buenos inspectores, con criterio sabio, con criterio comprendiendo nosotros la problemática social, la diferencia entre capital y trabajo, un buen inspector, pues yo dudo que le dé un visto bueno, porque una empresa con más de 30 trabajadores o trabajadoras, muy difícilmente sea una empresa que esté en quiebra o que tenga problemas económicos. Muy difícil. Vamos a leer artículo 155. ¿Quién nos lo lee? Yo, Lic. Buenas noches, Lic. Artículo 255. Todo patrono que tenga a su servicio más de 30 trabajadoras queda obligado a coordinar un local a propósito para que las madres alimenten
sin peligro a sus hijos menores de 3 años y para que puedan dejarlos allí durante las horas de trabajo, bajo el cuidado de una persona idónea, designada y pagada por aquel. Dicho acontecimiento se ha de hacer en forma sencilla, dentro de las posibilidades económicas del patrono, a juicio y con el visto bueno de la Inspección General de Trabajo. Bueno, vean lo interesante, la potestad que tiene. Artículo 171. En el trabajo-aprendizaje del semestre pasado nosotros aprendimos 2 cosas. Una, quien establece realmente el plazo para que un aprendiz pueda precisamente aprovechar el tiempo y comprender, entender y obtener un examen de aptitud en cuanto a un arte, un oficio, una profesión, es la Inspección General de Trabajo. A ella le corresponde precisamente verificar ese plazo. Ella es la que lo va a considerar. 2. Resulta que el patrono, a pesar de que el aprendiz cumplió con todos los requisitos que establece la ley y tiene derecho a sus certificados, se niega a entregarse. Entonces, también este tipo de trabajo interviene la Inspección General de Trabajo para realizar un examen de aptitud al trabajador o aprendiz, y está el procedimiento, y últimamente, pues, de último va a presionar y a exigir al patrón que extienda el certificado donde el alumno, el aprendiz, aprendió el arte, la profesión o bien el oficio. Recepción de aviso de formación del sindicato. Y esto es interesante. Ya quedamos que la inscripción de los sindicatos se lleva a cabo ¿dónde? Se lleva a cabo en la Dirección General de Trabajo. Pero la inspección interviene en 2 casos en los sindicatos. Vean, pues, 20 trabajadores estamos formando un sindicato y lo formamos. Para gozar del derecho de inamovilidad, nosotros tenemos que dar aviso inmediatamente a la Inspección General de Trabajo. Al dar ese aviso que estamos formando un sindicato, ya gozamos del derecho de inamovilidad. No lo tenemos que enviar al departamento, a la Dirección General de Trabajo. No, ahí vamos a iniciar después. Vamos a presentar nuestro expediente para que nos aprueben la personalidad jurídica y todo el trámite, nuestros estatutos y todo lo demás. Pero para gozar del derecho de inamovilidad, hoy nos reunimos nosotros 20 trabajadores, hoy estamos notificando a la inspección y a partir de ahí estamos gozando de inamovilidad en conformidad con la ley. Vean qué importante es la participación en la formación del sindicato de la inspección, aunque todo lo mal lo haga la dirección. Miembros de un sindicato, vean pues. Ustedes, no sé si algunos pertenecen al sindicato, pero lo que vamos a comentar acá. En todos los sindicatos se establece, así lo dice la ley, de que los trabajadores de confianza, o sea, los trabajadores que defiendan intereses del patrono, no pueden afiliarse a los sindicatos. Esa es una disposición legal, ¿eh? Sin embargo, para que en los estatutos de un sindicato se expulse, o sea, no se permita la incorporación de trabajadores de confianza o trabajadores allegados al patrón, para eso los estatutos o los sindicatos necesitan un visto bueno de la Inspección General de Trabajo. Solo en esos 2 casos, cuando le avisan para gozar de inamovilidad a los trabajadores y cuando se quiere excluir a determinados trabajadores porque son de confianza, es la única participación que tiene la inspección en los sindicatos, ¿sí? En el apercibimiento, bueno, vamos a leer. ¿Quién nos apoya? 227. ¿Se lo leo yo, licenciado? Por favor. Artículo 227. El organismo ejecutivo, por conducto del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, debe solicitar ante los tribunales de trabajo la disolución de los sindicatos en los siguientes casos. A. Cuando tenga un número de asociados inferior al mínimo legal. B. Cuando no cumplan alguna de las obligaciones que determinan el artículo 225. Y C. Cuando no se ajustan a lo dispuesto por los incisos C o I del artículo 223
En todos estos casos es necesario que la Inspección General del Trabajo les formule previamente un apercibimiento escrito y que les conceda para subsanar las omisiones que concretamente se les señale un término improrrogable de 15 días. Vea qué interesante, sí, en la disolución de un sindicato, sí, no en la formación, no, en la disolución. Este es contrario. Fíjense que es el Ministerio de Trabajo, o sea, es el Ejecutivo a través del Ministerio de Trabajo. Bueno, puede decir, ven, este sindicato únicamente tiene 19 trabajadores. Hay que cancelarlo. Previo a que el Ministerio de Trabajo y Previsión Social acuda a los tribunales de trabajo para proceder a la disolución, debe de existir este apercibimiento. O sea, participa primero la inspección diciendo los sindicatos, señores del sindicato, necesitan ser 20 trabajadores y no 19. El ejemplo clásico en el inciso A. Pero sin este requisito, no procede la disolución de un sindicato. O sea, ningún tribunal podrá disolver un sindicato a requerimiento del Ministerio de Trabajo y Previsión Social si no se cumple con este apercibimiento previo. Las reglas de aplicación en materia de faltas. Vean, pues aquí no nos vamos a tener mucho que hablar con el licenciado Bala. Solo vamos a enumerar dónde está el delegado de departamento, el 271, el 271 bis, que lo vieron ya y lo leyeron con el licenciado Bala, el 272, que lo han leído conmigo con el licenciado Bala. No nos vamos a detener ahí porque ya lo hemos leído anteriormente. Yo, por favor, para efectos de examen, le subrayo o le sobresalto con amarillo lo que yo necesito que usted estudie, ¿sí? El 278, ¿sí? La Inspección General de Trabajo. Le voy a dar yo lectura acá, ¿sí? Vamos a ver. Aquí estamos. Artículo 278. La Inspección General de Trabajo, por medio de su cuerpo de inspectores y trabajadores sociales, deben velar porque patronos, trabajadores y organizaciones sindicales cumplan y respeten las leyes, convenios colectivos y reglamentos que normen las condiciones de trabajo y previsión social en vigor o que las que se emiten en el futuro. Miren qué interesante esta parte que me lo anotaste Cecia porque es parte del examen, en segunda parte. Ok, Lick. Los arreglos directos. O sea, acudimos a reclamar nuestras prestaciones laborales, pero acudimos a la sede administrativa, a la Inspección General de Trabajo. Ahí usted sabe que forman una adjudicación y felicitan al patrono, comparece el patrono, saben que lo primero que le van a requerir es el reglamento interior de trabajo, el contrato de trabajo, si tienen monitores, si tienen el reglamento de salud y seguridad ocupacional, pero todo es lo primero, El patrono no, el inspector no va a decir, mire, señor patrono, usted hacía desde aquí porque Ronnie Aníbal Manuel lo denunció. No, lo que le va a decir es, primero vamos a ver si usted tiene todos los documentos que la ley exige. O sea, todo lo que usted debe llevar como patrono para su trabajador. Por cada uno de los documentos que falten, ustedes saben que le van a imponer una sanción, ¿sí? Pero resulta que sí los tiene, y bueno, o lo multaron, y en el caso nuestro, se comprometió a pagar tanto de indemnización y tanto de prestaciones laborales. Esos arreglos directos y conciliatorios que se suscriban entre inspectores de trabajo o trabajadores sociales, una vez aprobados por el Inspector General de Trabajo o por el Subinspector General de Trabajo, tienen carácter de título ejecutivo. ¿Qué significa eso? Que usted ya no viene a reclamar sus prestaciones laborales a un juzgado de indemnización, se va directamente al proceso de ejecución, ¿sí? Va a ir a ejecutar al patrono para que le cancele lo que se suscribió, lo que se firmó en el arreglo directo y conciliatorio, ¿sí? Lo vamos a leer, por favor, Cecia, 278. Muy bien, licenciado. El artículo. ¿Desde dónde comienzo, Lick? Perdón.
Artículo 278. La Inspección General de Trabajo. Por medio de su cuerpo de inspectores y trabajadores sociales, debe velar porque patronos, trabajadores y organizaciones sindicales cumplan y respeten las leyes, convenios colectivos y reglamentos que normen las condiciones de trabajo y previsión social en vigor o que se emita en lo futuro. Los arreglos directos y conciliatorios que se suscriban ante los inspectores de trabajo o trabajadores sociales, una vez aprobados por el Inspector General de Trabajo o por el Subinspector General de Trabajo, tienen carácter de título ejecutivo. En los asuntos que se tramiten ante las autoridades administrativas de trabajo, los interesados no necesitan la intervención de abogado, pero si se hiciere asesorar únicamente los abogados y los dirigentes sindicales podrán actuar como tales. En cuanto a estos últimos, solo podrán asesorar a los miembros de sus respectivos sindicatos a que pertenezcan, circunstancia que acreditarán ante la dependencia respectiva y exclusivamente en asuntos cuya cuantía no exceda de 300 quetzales. Las disposiciones contenidas en el artículo 323 rigen también para el caso de que los interesados se hagan representar en sus gestiones ante las autoridades administrativas de trabajo, pero la circunstancia de que miembros del personal de una empresa comparezcan a gestionar por esta se debe considerar como gestión directa del respectivo patrono. Muy bien, muy bien. Bueno, si se dan cuenta, todavía nos faltó terminar algo muy importante en inspección, pero por cuestiones de tiempo lo vamos a dejar ahí, esperándolos el día miércoles y el día jueves. Hoy les envié los documentos, solo pido por favor a Cecia que me envíe todo lo que anotó, que yo le dije que lo fuera anotando, y quiero que no se pierdan las clases del día miércoles y el día viernes, porque vamos a aprovechar de una vez a hacer un repaso. No nos va a dar tiempo después. Ustedes saben que la siguiente semana ustedes tienen examen lunes, no esta que viene, sino la siguiente lunes, miércoles y viernes. El viernes 30 pues nos toca a nosotros. Entonces, por favor, vamos a estar bien claritos en eso y lo vamos a dejar ahí. Y por favor, estos 2 días que es presencial, no se pierda que vamos a aprovechar de estar haciendo resúmenes de lo que vamos a evaluar precisamente el día del examen. Gracias, Lick. Pasen muy buenas noches. Gracias, Lick. Buen fin de semana. Gracias. Feliz noche. Gracias, se quedan. Feliz noche. Gracias, Lick. Feliz noche. Gracias.